Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues de nuevo, y muchísimas gracias, mucho que agradecer a quienes han participado. De nuevo, damos la palabra a nuestros oyentes que van a recomendar lecturas. Es un gusto tener tantas recomendaciones tan buenas que yo mismo muchas de ellas no las conocía. O sea que estamos todos aprendiendo y recogiendo información para nuestras futuras lecturas. Bueno, pues nuestros oyentes van a tener la palabra. Antes que nada, antes de escucharles, es necesario, bueno, pues deciros, aparte de este agradecimiento que ya he hecho, animaros a quienes aún no nos hayáis mandado vuestra recomendación, a enviar un audio sobre un libro, cualquier tipo de libro, poesía, cuento, teatro, cualquier género de novela, histórica, policíaca, ensayo, lo que queráis, un libro que os haya gustado mucho y que os gustaría compartir con nosotros. Pues lo podéis hacer mandando un audio al WhatsApp de Radio Puerto al 629 12 80 42, indicando siempre que es para nuestro programa, porque no somos el único programa que tiene Radio Puerto, ¿vale? Entonces, bueno, pues indicáis de alguna manera que es para Entre páginas y nos lo mandáis. Esto es muy importante. Y ya, bueno, un audio de cualquier libro que vosotros queráis compartir con nosotros y que diciéndonos, bueno, por qué os gustó tanto, por qué os impactó, por qué lo disfrutasteis tanto y un poquito, bueno, pues un poquito de información sobre el mismo, ¿vale? Muy bien, pues empezamos con la primera recomendación. Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes de Entre Páginas y un saludo muy grande a Antonio Ferrando. Y muchísimas gracias por este programa. Qué bonito. Pues bueno, mi nombre es Clara, me encantaría también participar y bueno, yo tengo unos gustos un poquito diferentes. Yo sé que nos gusta más dirigirnos a la literatura de hoy en día, pero es que a mí me gusta la literatura de hace un poquito más de tiempo y entonces el Siglo de Oro a mí me gusta especialmente y la obra que me encantaría recomendar es El burlador de Sevilla, que la hemos atribuido durante 4 siglos a Tirso de Molina y bueno, ha pasado más tiempo, seguía habiendo dudas y al final pues nada, en 2000 y poco, creo que 2003 si no me equivoco, por fin se llevaron a cabo los últimos estudios que, nada, dejaron al descubierto que realmente de Tirso de Molina esta obra no es, sino de un cómico poco conocido que se llama Andrés de Claramonte. Y bueno, entonces, claro, Cátedra ha sacado sacó en su momento una nueva edición, también realizada por Alfredo Rodríguez López Vázquez, que es un estudioso maravilloso, espléndido y increíblemente experto sobre el Don Juan. Y bueno, pues el tema lo conocemos, creo que todos los más mayorcitos. Esta es la primera hora en la que aparece Don Juan. Aunque todo el mundo sí es verdad que tenemos más presente el Don Juan Tenorio, que sin embargo es de 2 siglos y pico más tarde, es de 1844. Y bueno, pues a mí me encantó por 2 razones. Porque fue... en primer lugar, porque fue la protagonista de un curso monográfico maravilloso, de un profesor igualmente maravilloso, excepcional, tremendo, de mi primer año de universidad y nada, es que el profesor nos la hizo adorar esta obra, es que estábamos todos embobados y con sus explicaciones de todos los esquemas
que seguía el que todavía en ese momento pensábamos que era Tirso de Molina. Y bueno, nada más que por la técnica, lo cierto es que resulta muy interesante a quien le gusta la literatura, a quien le gusta el teatro, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, me gusta muchísimo porque la figura de Don Juan, a pesar de ser bastante odiosa, no sé, me llama la atención porque es tremendamente espabilado, que parece como un protagonista de la serie de los años 80 y 90, de hecho, que se salían de todas las situaciones súper airosos. Aunque bueno, para este Don Juan sí llega la justicia, y esa es la segunda parte de esta segunda razón. O sea, todos los valores que se desprenden de esta obra, la justicia en primer lugar, el feminismo, curiosamente, por otro, si uno la lee bien, la amistad, la lealtad, la fidelidad, lo que significa la igualdad. En fin, está cargada de muchísimos más matices de lo que se cree. Así que bueno, os la recomiendo de todo corazón. Y bueno, ojalá que os animéis. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra oyente por esta recomendación. Bueno, ya nos lo dice ella, bueno, es un clásico del siglo de oro, estamos hablando de teatro, un género que por cierto no habíamos tenido ninguna recomendación, y estupendo, me encanta. Y es un clásico, y como siempre, bueno, un clásico, los clásicos siempre están vigentes, ¿no? Siempre tienen vigencia, y ella misma nos lo ha comentado de cómo se puede leer desde el punto de vista del siglo XXI y todavía sacarles mensajes. Bueno, por si... Estamos hablando de un mito de la literatura ya. Es que aparte de esta obra que nos recomienda nuestra oyente, que de Tirso de Claramonte, ahí con su controversia de autor, bueno, también, como nos ha mencionado también, bueno, hace poco hemos tenido el 1 de noviembre, donde se representaba tradicionalmente la versión de José Zorrilla de Don Juan Tenorio, de toda la vida. Siempre el 1 de noviembre a la fecha de representación de la versión de como bien ha dicho, de 1844, pero es que además incluso ha aspirado a óperas, como el caso de Don Giovanni de Mozart, ¿no? El burlador de Sevilla cuenta la historia, por si algún despistado o alguna despistada no lo sabe. El burlador de Sevilla cuenta la historia de Don Juan Tenorio, un noble español del siglo XVI, que vive su vida seduciendo mujeres y burlándose de la moral y las leyes de la época. La obra comienza con una de sus conquistas, Isabela, en Nápoles, que entonces era territorio de la corona española, quien lo rechaza y desencadena una serie de eventos que llevan a Don Juan a cometer crímenes, a engañar a más mujeres, y finalmente la obra culmina con un duelo entre Don Juan y el padre de una de sus víctimas, Don Gonzalo, en que Don Juan, bueno, yo creo que no hago spoiler, pero bueno, ya lo voy a decir. Don Juan resulta muerto y condenado al infierno. Es curioso porque en la obra de Zorrilla, Don Juan se redime, ¿vale? Es la diferencia entre el burlador, una de las diferencias entre el burlador y el Don Juan de Zorrilla. Bueno, el burlador de Sevilla y convidado de piedra, que es el subtítulo. Bueno, la edición más conocida es la que he mencionado, que es la de Cátedra, ¿no? Bueno, y sobre todo si pueden verla representada ya sería el acabose, ¿vale? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente recomendación. Buenas, mi nombre es Rocío y hoy voy a realizar mi aportación para el programa Entre Páginas con Antonio Ferrando. Me gustaría aclarar que en un inicio, tras su propuesta, me surgen dudas por la dificultad de elegir un solo libro para recomendar, pero luego rápidamente se me viene a la cabeza Cometas en el cielo, del escritor estadounidense de origen afgano Khalid Hosseini. Las obras de este autor están vinculadas a su tierra natal, Afganistán, y quizás esta en concreto, Cometas en el cielo, sea su gran obra magna, donde la amistad y el honor van a ser las dos grandes protagonistas de esta bonita historia. Un relato lleno de misterio, suspense, de drama y nostalgia, que cuenta como con la combinación perfecta para hacer que conectes rápidamente con la historia de sus personajes. Este libro llegó a mis manos de forma fortuita. Recuerdo que fue en el transcurso de un patio en el colegio, donde dos compañeras lo estaban comentando y una de ellas me lo prestó y bueno, fue un libro que me conmovió bastante. Fue una obra que leí muy rápido
prácticamente de estas veces que devoras el libro, que no puedes ni quieres parar de leer. La historia está ubicada en el Kabul de 1975 y se centra en la relación de amistad de dos niños de unos 12 años, Amir y Hassan. Estos dos niños tienen diferente estatus social. Amir es un niño rico, mientras que Hassan es un hijo del empleado de su padre. Pero incluso en estas circunstancias establecen una amistad muy pura, con un trasfondo ahí de celos, de envidia, de secretos familiares que al final se descubren. Y es un libro que consiguió despertar en mí muchas emociones. Me hizo sonreír, me hizo llorar, me encogió. Y bueno, hay un suceso horrible que marca la relación entre estos dos niños, rompe, mejor dicho, la relación de amistad tan pura que hay entre ellos y de alguna manera te marca, te rompe el alma al leerlo. Finalmente Amir, que es el niño, como he dicho, de clase pudiente, pues termina regresando a su pasado y descubriendo toda la realidad. La verdad es que es un libro que merece la pena leer. El autor narra la historia de una manera impresionante, tan verdadera, con mucha sensibilidad. Te impresiona lo desgarrador y la profundidad de los personajes. Y además los detalles sobre la vida y las costumbres de Afganistán son vitales en este relato. La verdad es que para mí fue una obra maravillosa y por ello os la recomiendo hoy. Un saludo. Bueno, pues muchas gracias por la recomendación de nuestra oyente. Hablamos de Cometa en el cielo de Khaled Hosseini. Como vemos, nos pueden llegar las lecturas desde los momentos más inesperados, ¿no? Pues en una conversación en el trabajo, pues alguien nos comenta un libro y nos lo presta. Qué buenos son los préstamos de los libros entre lectores. Lo que sé, hay que devolverlo, ¿eh? Hay que devolverlo siempre. Pero que esto es lo que pretendemos nosotros aquí. Pero no nos prestamos libros, pero sí nos prestamos impresiones de esos libros que nos animen a leer. Bueno, nuestra oyente ha descrito estupendamente el libro. Yo voy a hablar un poquito de su autor, Khaled Hosseini, que es un escritor afgano nacionalizado estadounidense, que creció y estudió en los Estados Unidos debido a que su padre era un diplomático afgano, pues no regresó a Afganistán tras la revolución comunista de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, que se produjo en Afganistán, ¿no? Y la posterior invasión de la Unión Soviética. Afganistán es un país que, bueno, con una historia muy, muy trágica y muy castigado por muchas guerras y, bueno, de actualidad hasta hace muy poco, que, bueno, otros conflictos se han ido sucediendo, por desgracia, ¿no? Allí en Estados Unidos, Hosseini estudió biología y medicina y trabajó como médico en Los Ángeles y empezó a escribir. Cometas en el cielo, que es la novela que nos recomienda, es su primera novela, alcanzó un gran éxito a nivel internacional, lo que hizo que Khaled Hosseini pues abandonara la práctica de la medicina para dedicarse a la literatura. Y esta capacidad que tiene este escritor como tal se vio refrendada con otro éxito en la segunda novela, Mis soles espléndidos, publicada en más de 40 países. En 2007 esta novela, Cometa en el cielo, fue llevada al cine con gran éxito por el director Mark Forster, que ya afianzó pues, en la fama literaria de Hosseini, ¿vale? Y ya en 2013 publicó Y las montañas hablaron, ¿vale? Hosseini también ha destacado por su activismo en favor de los derechos humanos y la ayuda a los refugiados, porque además es embajador de ACNUR para varios países, entre ellos, evidentemente, como no podía ser de otra manera, su Afganistán natal. Bueno, pues aquí tenemos una recomendación que yo personalmente me anoto, porque yo no lo he leído, pues Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, publicado por Salamandra. Y bueno, pues seguimos. Saludos a todos los oyentes del magnífico programa Entre Páginas y muchísimas gracias por la invitación del mismo para hacer esta recomendación y esta reseña sobre uno de los últimos libros que he tenido el enorme placer de leer, de un, para mí, fantástico, formidable escritor, Arturo Pérez Reverte. He leído mucho de sus libros y bueno, el último libro que he tenido el placer de leer
de él ha sido El Italiano. El Italiano es un libro que nos cuenta una historia que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, año 1942. Está basado en hechos reales. Y bueno, lo que más quizás me sorprendió desde un principio es precisamente que es una historia que yo desconocía por completo. Siempre me ha interesado mucho, me ha gustado mucho la historia, y sobre la Segunda Guerra Mundial he estudiado y he leído muchísimas cosas, pero yo desconocía completamente el tema de que de los buzos de combate italianos y de, en este caso, pues lo que hicieron precisamente en las zonas de Gibraltar y en la bahía de Algeciras, porque el libro, precisamente el entorno, el contexto del libro transcurre prácticamente e íntegramente precisamente en ese contexto, en toda la novela. Está inspirada, como he comentado anteriormente, en hechos reales, y bueno, pues me consta, según se cita, que solo algunos personajes son imaginarios. El libro, pues nos habla de una librera muy joven que vive precisamente en la costa, y que, bueno, durante una madrugada, mientras está paseando por una playa, precisamente, pues se encuentra en la arena de la playa desvanecido a un buzo. Y bueno, evidentemente lo que hace esta librera, que está paseando con su perro tranquilamente por la orilla de la playa, es socorrerlo. Poco se puede llegar a imaginar que ese hecho, pues evidentemente va a cambiar completamente su vida, y que el amor y todos esos hechos serán parte de una gran aventura, que es precisamente lo que nos relata el libro. El libro es una historia de amor, de mar y de guerra. El tema del mar y de la guerra, bueno, ya vemos que son unas constantes en la temática de este fantástico escritor, de Arturo Pérez Reverte. A mí personalmente el libro me ha encantado de principio a fin, cómo describe cada uno de los relatos, cada una de las situaciones. Bueno, hay partes que, sin caer en el spoiler, es impresionante. Cómo relata, cómo cuenta, cómo atacaban los buzos italianos y cómo hundían, cómo dañaban a los barcos aliados en la zona de Gibraltar, en la zona de la bahía de Algeciras. Y bueno, pues lo que os comenté antes, a mí personalmente, que me apasiona también muchísimo el cine, hay una película que me encanta del, por desgracia, director ya fallecido, Anthony Minghella, El paciente inglés, y en muchos aspectos me recordaba mucho a esto, ¿no? Pues porque evidentemente los distintos personajes que se van entrecruzando en toda la historia, en todo el libro, nos van contando, pues cómo van transcurriendo estas relaciones, nos van contando toda la historia, tanto en este caso la del buzo italiano, la de la librera, por supuesto, que se llama Elena, y la de todos los partícipes entre los distintos bandos, periodistas y demás que van contándonos su visión sobre esta historia. Es personalmente un libro que os recomiendo leer porque os va a encantar cómo está escrito, porque el señor Arturo Pérez Reverte escribe de una manera que, bueno, a mí personalmente me encanta. Y el libro, como cité anteriormente, como la película del paciente inglés, os va a encantar porque es un libro de aventuras muy al estilo de lo que nos tiene acostumbrados este gran escritor. Es un libro que, bueno, yo considero que no va a defraudar a nadie, y tanto por su historia como por los hechos que relata, la manera en la que está escrito, y precisamente el trasfondo que utiliza y ese entrelazar a la perfección, para mí, en la misma historia, el contexto del amor, del mar y de la guerra, cual película clásica, a mí personalmente me ha fascinado. Os lo recomiendo. Son poco menos de 400 páginas que se leen en un suspiro. Un saludo a todos y hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias a este oyente que nos recomienda
El italiano de Arturo Pérez Reverte, publicado en la editorial de cabecera fija de Arturo Pérez Reverte, que es Alfaguara. Es el segundo oyente que nos recomienda un libro de Arturo Pérez Reverte, por tanto yo, a ver, ¿quién no conoce a Arturo Pérez Reverte? No voy a presentarlo yo ahora mismo. Lo que sí se nota en este audio que este oyente es muy fan de Arturo Pérez Reverte, que le gusta mucho su novela y que esta novela le encantó sobremanera. Esto es lo que perseguimos, ¿no? Que nos digáis eso, que nos recomendéis con este entusiasmo. El italiano la publicó Arturo Pérez Reverte en 2021, hace poquito, y narra la historia de amor, como, bueno, para decir un poquito, puntualizar aún más si cabe la recomendación de este oyente, la relación de amor entre Teseo y Lombardo. El nombre del personaje Teseo no creo que Arturo Pérez Reverte lo haya elegido así al azar. Es por algo se llama Teseo Lombardo y Elena Arbues. Durante la participación de Teseo en las operaciones de ataque, como bien ha dicho este oyente, los buques ingleses atracados en el puerto de Gibraltar por parte de la 10ª flotilla de la Armada italiana. Narra, bueno, pues eso, un episodio poco conocido de, bueno, que como la España no beligerante en esta época, digamos que prestaba cierta bastante ayuda a uno de los bandos de la Segunda Guerra Mundial, que en este caso el bando del Eje, y para las tropas italianas, en este caso de la Armada, para sabotear y hundir bueno, pues barcos aliados, en este caso británicos, en una zona donde aún hoy es de denso tráfico marítimo como el Estrecho de Gibraltar. Una zona estratégica de enorme importancia. Bueno, pues me supongo que Arturo Pérez Reverte pues habrá escrito con su habitual estilo dinámico y entretenido, con lo cual no me extraña que nuestro oyente pues le guste. Bueno, pues ahí nos lanza este guante, este oyente, de El italiano de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara. Pues continuamos con la siguiente. Cuando elijo un libro para leer, me fijo en diferentes cosas: el autor, el tiempo o el momento del día en el que lo voy a leer. Antes de dormir, en cualquier hueco del día, en la editorial, mi momento emocional, la trama, por supuesto, y a veces hasta en la portada. En este caso fue eso, la portada. La editorial era Anagrama. Era un dibujo de un bombín como el que utilizó Magritte en su obra El hijo del hombre para hacer su autorretrato. Tenía también escritas unas letras en francés justo debajo. El libro se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Oliver Sacks era un neurólogo británico muy conocido por sus investigaciones sobre la enfermedad del sueño. Lo escribió en 1985 y murió en 2015. Fue profesor de neurología clínica en el Albert Einstein College de Nueva York. El libro cuenta con varios relatos cortos sobre historias clínicas de sus pacientes. En ellos cuenta de forma muy amena y humana las alteraciones que sufrían sus pacientes en algunas zonas de su cerebro. Me llamó la atención lo complejo y desconocido que puede llegar a ser nuestro cerebro, y que aunque ya sepamos cómo funciona, para qué y qué regula nuestro cuerpo, está muy relacionado y va a depender siempre de nuestras vivencias, recuerdos y, en definitiva, relacionado con nuestro ser o nuestro yo mismo. Hay un capítulo en el que el autor dice: un hombre no es solo memoria, tiene sentimientos, voluntad, sensibilidad, yo moral. Es ahí donde puede conmoverlo y producir un cambio profundo. La genialidad del libro, diría, que está en la humanidad con la que el autor describe las dificultades de sus personajes. Un hombre que, si no camina con la cabeza inclinada, no podía ver las cosas derechas. Otro que contaba historias que le habían ocurrido en el pasado y las contaba como si fuesen el presente. Una chica que había perdido su propiocepción y, sin tener ninguna parálisis, no podía mover su cuerpo. Un hombre joven que un día amaneció gritando sin dejar de mirar su pierna porque pensaba que esa no era su pierna real, que dónde estaba su pierna. Y el capítulo en el que fue a visitarlo un hombre que no podía asignar el nombre adecuado a los objetos y confundía o no reconocía objetos o personas cotidianas, y llegó a confundir a su mujer con un sombrero. Las 20 historias son reales y son casos de personas que ya habían sido derivadas a salud mental. También Sacks escribió en uno de sus relatos estas palabras: si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, sabe que ha perdido una pierna o un ojo.
pero si se ha perdido a sí mismo, no puede saberlo, porque no está allí para saberlo. Para alguien que nada tiene que ver con la medicina y la neurología es atractivo y fácil de leer, de entender. No utiliza demasiados tecnicismos y para un médico o alguien dedicado a la medicina, literariamente puede ser bastante agradable. Yo recomiendo este libro. Se lee muy fácil y bien y es muy curioso. Bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, este título tan curioso de Oliver Sacks, publicado por Anagrama, donde, como bien dice en nuestro oyente, narra 20 historiales médicos de pacientes perdidos en el mundo extraño y aparentemente irremediable de las enfermedades neuronales. El autor Oliver Sacks lo explica de una manera, lo narra de una manera muy humana, con gran talento literario y un tema muy, muy, muy curioso que, bueno, pues nos habla de ese órgano que tenemos y que rige nuestras vidas, pero del que conocemos todavía tan poco, como es el cerebro, y como una alteración en nuestro cerebro puede hacernos cambiar completamente la percepción del mundo y perdernos, como dice, perdernos a nosotros mismos. Bueno, pues El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, en Anagrama. Y vamos con la última recomendación. Hola, buenos días. Soy Luisa y quiero recomendar en el programa Entre Páginas la novela Carcoma, de Laila Martínez. Al principio dudé entre recomendar Carcoma o Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Quizás porque son novelas que asocio, porque mientras leía Carcoma me venían imágenes de Nuestra parte de noche. Y por eso me resulta una gran casualidad que Mariana Enríquez dedique estas palabras tan sugerentes a la novela que estamos tratando. Una casa de sombras y mujeres hecha de venganza y poesía. Una novela tensa y estremecedora que se ocupa de los espectros y las cuestiones de clase y la violencia y la soledad con naturalidad, como si las brujas le hubiesen dictado a Laila Martínez esta lúcida y terrible pesadilla. Carcoma, desde su título, ya nos puede dar pistas sobre aquello a lo que nos vamos a enfrentar. Y creo que enfrentar sería un verbo bastante preciso, porque es una novela que interpela al lector, que lo coloca frente a la desigualdad, el anhelo de venganza y, por tanto, frente a la violencia, sin tapujos. Pero si leemos la sinopsis y destacamos términos como casa encantada o familia maldita, formada por distintas generaciones que conviven con los muertos, podemos pensar que esta novela ya la hemos leído, y la hemos leído muchas veces. Pero esta novela es más, mucho más que una novela de terror con los tópicos propios de este subgénero. La propia autora ha afirmado: me parecía que el terror es un subgénero que sirve muy bien para hablar de estos traumas colectivos, porque codifica mucha información, en el sentido de que da mucha información con unos símbolos que además todo el mundo conoce. A mí personalmente no me atrae el género de terror, pero gracias al código de este subgénero ya sabemos que la presencia de lo que podría llamarse fantasma implica una muerte violenta, una muerte traumática. Y sí, hay violencia latente y patente. Hay violencia machista y violencia de clase. La novela está narrada a dos voces por nuestras protagonistas. Una nieta que cuenta en primera persona la vuelta al hogar familiar, si se puede llamar hogar a este sitio, donde convivirá con su abuela, o como ella la llama, la vieja. Y una abuela que conoce los secretos de la casa y la verdad sobre lo que ha hecho su nieta. Esa acción o presunción de acción que mejor no desvelar, ya que estaríamos destripando un hecho importante de nuestro argumento. Estas mujeres son rechazadas a la luz del día por sus vecinos, debido a ciertas ausencias inexplicables, ya que han desaparecido hombres de esta familia que esconde tantos secretos, y la nieta, a su vez, se ha visto implicada en ese incidente relacionado con la familia más rica del pueblo, pero a su vez, por la noche, son visitadas por esas mismas personas que las desdeñan para solicitarles ayuda con los asuntos del más allá. ¿Y dónde queda esa lucha de clase de la que habla Mariana Enríquez, o ese trauma colectivo que nombra la propia autora? Pues la nieta de nuestra historia se ha hartado de sufrir las humillaciones de esta familia rica y poderosa del pueblo, que había llevado a su propia familia hasta la ruina. Y ahí se abre la puerta a la venganza, al igual que la violencia ejercida por los hombres, que también es castigada y vengada en esta novela. Laila Martínez nos encierra en esta casa y nos hace partícipes de los secretos de sus ocupantes. Pero esa dureza, aunque esté escrita de forma descarnada, sin suavizar
Está matizada por una poesía, unas imágenes que hacen que la incomodidad que puede generar la novela sea tamizada. Normalmente cuando recomiendas una novela esperas que la disfruten. Quizás ese término no encaje del todo en este caso, pero si os atrevéis con Carcoma, sí que espero que os conmueva como a mí. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, también las novelas tienen que conmover y mover a pensar. Carcoma, de Laila Martínez, editada en Amor de Madre Editora. Laila Martínez, autora de los ensayos Estación Subdrogada y Utopía no es una isla, así como de relatos y artículos que se han publicado en diversas antologías. Ha traducido ensayos y novelas para diferentes sellos editoriales y escribe sobre música en El Salto y sobre series y televisión en La Última Hora. Y desde 2014 codirige la editorial independiente Antipersona. Y esta novela es su primera novela, que como dice nuestra oyente, quizás no es para disfrutar, pero sí para conmover y mover a la reflexión. Bueno, muchísimas gracias por tu recomendación. Y bueno, nos vamos despidiendo, no sin antes reiterar el agradecimiento a todos y a todas las oyentes, y sobre todo porque son la mayoría mujeres, que nos han recomendado lecturas, que las que tomamos nota y esperemos disfrutar y que nos conmuevan. Nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, repito, el 629 12 80 42, siempre haciendo referencia a este programa. Hasta la próxima. Nos vemos entre páginas.